protección de los derechos, en este caso, de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo ha hecho Nicaragua ese proceso? Bueno, ya decíamos, primero con la ratificación de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, pero también integrándola a la Constitución Política una serie de reconocimientos y derechos que están destinados a proteger a esa población por la vulnerabilidad en que se encuentra. Todos aquí sabemos que los niños y las niñas sin sus padres, sin un tutor, son personas muy vulnerables, débiles. Un niño y una niña no se puede defender solo, ¿verdad? La incorporación de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en nuestra legislación lo que busca es proteger el bien jurídico que protege es la integridad sexual y psicológica de los menores. En otras palabras, los niños y niñas no pueden ser abusados en ningún tipo de abuso, ya sea de fuerzas, de palabras, o sea, estoy hablando de abuso físico, ni abuso psicológico, y mucho menos abusos de índole sexual. Nuestra legislación, al recoger la Declaración de los Derechos del Niño, protege a los menores de todo tipo de abuso. ¿Ya? Y escuchen bien, esa protección está tutelada por el Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado garantiza la integridad física y psicológica del niño a través del castigo punitivo, es decir, del castigo penal legal de toda persona que abuse de un menor. Con la incorporación de los derechos del niño a nuestra legislación, a nuestras leyes, el Estado debería regular incluso la manera en que el papá y la mamá aplican el castigo a sus hijos. Si una mamá y un papá provocan lesiones, aunque sean lesiones menores en un menor, pueden caer presos, aunque sea su hijo o su hija. Enmarcados en el asunto de los delitos sexuales, ¿ya? Las leyes son más fuertes, las leyes son más graves, aplican penas mucho más grandes, ¿ya? Porque una de las cosas que tutela fuertemente el Estado es la integridad sexual de los niños y las niñas. Muchos delitos de órdenes sexuales han sido introducidos a la nueva legislación penal de Nicaragua de una manera fuerte, de una manera grave, con penas que van desde los 15 años hasta los 27 años, con penas sumamente fuertes y con agravantes, esas agravantes dependen de qué? Dependen de que si esa violación en contra de un niño o una niña fue cometido por un tutor, por un papá, una mamá, un padrastro, un profesor de escuela, un líder religioso, etc. El primer instrumento que tenemos es el Código Penal de Nicaragua. El Código Penal de Nicaragua establece como delito contra la libertad e integridad sexual, el artículo 167, el delito de violación. ¿Qué dice el delito de violación? Dice: quien tenga acceso carnal o se haga acceder o introduzca a la víctima o la obliga a que se introduzca, y aquí viene la descripción, dedos, objetos, instrumentos con fines sexuales, por vía vaginal, anal, bucal, usando fuerza, violencia, intimidación o cualquier medio que prive a la víctima de su voluntad, razón o sentido, quien haga eso será sancionado con pena de 8 a 12 años de prisión. La violación agravada, dice el artículo 169 del Código Penal, la violación agravada dice: se impondrá pena de 12 a 15 años, es decir, la pena máxima,
cuando el autor que cometa el delito, prevaliéndose de una relación de superioridad, ya sea autoridad, parentesco, ¿ya?, dependencia, confianza con la víctima, o de compartir permanentemente en el hogar familiar con ella. ¿Cuándo se aplica la pena máxima en un delito de violación? Cuando el delito de violación al menor de edad o a la persona víctima, ¿ya?, convive con ella, es decir, vive en la misma casa, y puede ser su papá, puede ser su abuelo, puede ser su tío, puede ser su hermano, primo, cualquier familiar. Puede ser profesor, puede ser pastor, sacerdote. No importa, cualquiera que tenga autoridad, ya sea moral, religiosa, de parentesco o educativa, esa persona, si se accede carnalmente con un niño o niña, no solo comete el delito de violación contra un menor de 14 años, sino que comete violación agravada. ¿Qué significa violación agravada? Significa esto que estamos diciendo, que la persona estaba en una autoridad, desempeñaba un papel de autoridad sobre su víctima. El 50% de todas las violaciones que se producen en Nicaragua son niños y niñas. ¿Qué es lo que agrava el asunto? Y vamos a ir a eso. Lo que agrava el asunto es algo que se llama invisibilización. ¿Qué entienden por la palabra invisibilización? Que alguien me lo diga. Algo que no se mira. Algo que no se mira, algo que está oculto. Y cuando hablamos de invisibilización, debemos de hablar de algunos factores claves que hacen que la dimensión real del delito de violación no se esté viendo a como es en realidad. ¿Cuáles son esos factores? Estigmatización. Más cuando la víctima es un hombre, ¿ya?, un niño, varoncito. A veces los padres no denuncian. ¿Por qué? Porque a lo mejor la delegación de policía le queda como a 20 kilómetros de distancia, y para llegar ahí, si vivo en una comunidad adentro, es difícil. A veces los padres o el tutor no denuncia. ¿Por qué? Porque una vez llegado a la policía y al Ministerio Público, revictimizan a la víctima, ¿ya? Es decir, cada vez que la víctima se entrevista y cada vez que un especialista, un investigador, un perito lo entrevista, es volverle a recordar el delito 1, 2, 3, 4, 5 veces, y revictimiza a la víctima. Todos estos factores que ocurren en Nicaragua, las cifras de violencia sexual son altas. Somos el segundo país que más violaciones en contra de mujeres, niños y niñas reportan a nivel centroamericano. Porque este país no es seguro para mujeres, pero es mucho más inseguro para niños y niñas, como esta niña y como ese niño. Una niña y un niño se vuelven una víctima potencial de un delito sexual en la medida en que está expuesta al delito sexual. De los delitos graves contra la vida en Masaya fueron delitos sexuales. O sea, que en Masaya se producen más delitos sexuales que homicidios y asesinatos. Y si yo desagrego más estos números, yo voy a decir, ¿ya?, por ejemplo, que de esos 131, 89, es decir, 89 fueron violaciones. Escuchen bien, de los 131, 89 fueron violaciones, lo que representa el 68%
de los delitos graves sexuales, y lo que podría representar el 60% de los delitos totales contra la vida que ocurrieron en el 2012 en Masaya. Pareciera que Masaya concentra una alta incidencia de delitos sexuales de todo el país. Es decir, los depredadores sexuales, los degenerados sexuales, llámense hombres o mujeres, están muy activos. Pero aquí estamos hablando de violaciones generales, mayores contra adultos y menores. Pero si yo me voy a Masaya, yo tengo que decir que el 51% de estas 131, es decir, un poco más de la mitad, fueron violaciones contra niñas y niños. Es decir, que en Masaya se están violando más niños que a mujeres. Y Masaya está dentro de uno de los departamentos con menos incidencia delictiva, uno de los más seguros del país. Pero cuando nos vamos a la cifra de delitos sexuales, Masaya es uno de los más inseguros de Nicaragua. Aún cuando existen leyes fuertes que penalizan con penas altas a los violadores, el Estado no está proveyendo la seguridad suficiente para proteger a los niños y las niñas. Entonces, una de las acciones preventivas que debemos de hacer es cuidar, saber lo que hacen, estar pendiente de nuestros hijos. Es decir, asumir nuestras obligaciones como padres de familia. Eso es lo que tenemos que hacer. La primera es la Comisaría de la Mujer, que tiene la carga investigativa para sancionar al hecho. La segunda es la Unidad Especializada de Violencia de Género, que también ve los delitos sexuales en menores, en el caso del Ministerio Público. Y la tercera es el Ministerio de la Familia, que es la institución encargada de garantizar la seguridad en todos los ámbitos, social, familiar y física, integral de la niñez y la adolescencia. Entonces, aquí nosotros podemos recurrir en cualquier momento y en cualquier situación, ya sea de emergencia o no, podemos recurrir a denunciar. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque la denuncia es determinante para la reducción del delito sexual en Masaya. La denuncia es determinante e importante. Nosotros no podemos apostar la integridad sexual de nuestros hijos, porque fíjense bien, una vez que se lesiona la integridad sexual de nuestros hijos, se lesiona permanentemente la personalidad de nuestros hijos. Y nuestros hijos pueden ser en el futuro hombres y mujeres fracasados en dependencia de una consecuencia psicológica producto de una violación.